Vamos a ver ahora el concepto de matrices y para eso vamos a hacer un pequeño repaso de arreglos, ya que matrices es una especialización de arreglos. Bien, cuando hablamos de arreglos lo que dijimos es que los arreglos tienen un nombre determinado. La definición es un array donde se presentan los dos límites, en este caso inicio y fin. Decíamos que inicio era este, fin era este, y por lo tanto teníamos en el medio todos los valores que están entre inicio y fin. Si este era un 1 y este era un 20, sabíamos que teníamos 20 valores acá, donde este era el 1, este el siguiente al 1 es el 2, 3, 4, 5, 6, 19 y 20. Bien, y yo para indicar alguna posición de estas cualquiera tenía acceso directo, es decir que podía decir nombre sub entre corchetes 15 y va directamente a la posición 15 y saca de acá tenemos un elemento. ¿Qué tipo es este elemento? El tipo que definí acá. Es decir, este tipo me indica que tengo dentro de cada una de estas celdas, y como tengo una sola definición para todo el arreglo, tengo la certeza de que todas las celdas tienen exactamente el mismo tipo. ¿Sí? Esta es la definición que hemos visto muy rápidamente, ¿no? Lo estamos viendo ahora, pero de arreglos. Y lo que vamos a ver ahora es qué pasa con las matrices. Bien, la matriz, la diferencia que tienen con los arreglos es que son arreglos de más de una dimensión. ¿Sí? Es la única diferencia. Y ahora ven que la matriz en realidad es la forma gráfica que ya han visto de matrices y seguramente han trabajado en matemáticas o álgebra. Entonces, un arreglo, cuando tiene más de una dimensión, necesita separar las dimensiones de alguna forma y utiliza la coma como separador. Entonces tenemos un inicio 1 y fin 1 que nos marca una dimensión, una coma y un inicio 2, fin 2. Por lo tanto acá tenemos una dimensión, dos dimensiones. ¿Sí? Al tener dos dimensiones, la forma gráfica es la de una matriz de dos dimensiones, una para filas y una para columnas. ¿Sí? Donde tendré inicio 1, fin 1, inicio 2, fin 2 como elementos iniciales de esta matriz. Luego, of tipo primitivo indica que este tipo también va a estar en cada una de estas celdas. ¿Sí? Todo esto está indicado por este tipo y van a ser todas del mismo tipo. Para poder después nombrar a una celda determinada, debo definir ya ahora no un solo número, sino dos. Y estos dos van separados por coma. Es decir, que si esto sería 1, 2 y 1, 2, 3, 4, yo diría nombre sub 1, 3. Bien, y entonces con esto lo que estoy nombrando es la 1,3, que supongamos que es esta, ¿sí? Esta celda. No puedo de ninguna forma numerar parcialmente o indicar parcialmente varias celdas. Nunca puedo acceder a varias celdas. O utilizo todo el arreglo, toda la matriz en este caso, para pasarla como parámetro, digamos, para poder acceder desde otro procedimiento, otra función, pero en realidad la forma de copiar sus elementos o utilizar sus elementos siempre es de a una celda, nunca más de una. Bien, vamos a avanzar un poquito más ahora en este concepto. Veamos ahora la forma gráfica, y este es un concepto importante. Supongamos que definí como acá constantes y digo inicio 1, que es este, tiene un 1, es decir que este es un 1, fin 1 tiene un 2, inicio 2 tiene un 1, fin 2 tiene un 4. Los escribo acá para que quede un poco más claro. Entonces, si yo grafiqué la matriz así, lo que estoy diciendo es que inicio 1, fin 1, es decir, los primeros parámetros, la primera dimensión, tiene 2 y por lo tanto en este caso son filas. Yo diría, bueno, qué sé yo, esta es la 1 y esta es la posición 2. Tengo el inicio y el fin. Acá tengo inicio 2 y fin 2 y son columnas 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Esta es la forma en que yo grafiqué esta matriz. Esta matriz, lo que estoy diciendo aquí es que la primera dimensión va de 1 a 2 y la segunda va de 1 a 4. Yo no dije que estas son las filas y estas son las columnas. Cuando lo grafico, sí
estoy graficándolo de acuerdo a determinada convención y digo, bueno, la primera dimensión asumo que son las filas y la segunda para mí son las columnas, lo cual está bien y puedo trabajar así para comprender yo y hacer ejemplos de cómo funciona el programa que estoy haciendo. Ahora, no indica que en la memoria de la computadora y que para la computadora esta primer componente sean filas o esta segunda sean columnas. Esto es una decisión mía para la gráfica. Y ahora vamos a verlo un poquitito más. Si entonces ahora, en base a lo que vimos, decimos, bueno, nombre que es el nombre del... Vamos a volver atrás. Ahí está. Nombre, que es el nombre del arreglo, perdón, de la matriz. Sub 2, 3, estoy diciendo, habíamos dicho que esta era la 1, esto era la 2, y esta era la 1, 2, 3 y 4. Decir 2 es toda esta fila, decir 3 es este elemento. Bien, por lo tanto, nombre sub 2, 3 es esta posición. Está perfecto, es la convención que tomé y está adecuado. Bien, vamos a ver ahora qué pasaría si en vez de definir así, yo lo defino así. Digo, no me gusta esa forma de graficar que había usado recién, y para exactamente la misma definición, esta parte no cambió para nada, lo grafico diferente. Y digo, esta es la 1, porque habíamos dicho que era la 1, esta es un 2, esto es un 1 y esto es un 4. Pero ahora cuando grafico digo, para mí, esta es la columna 1, la columna 2, y estas son las posiciones, la 1, la 2, la 3 y la 4. Pero ahora invertí fila con columna. Fíjense que en la gráfica lo invertí. ¿Bien? Muy bien. Si quiero acceder ahora a la posición 2, 3, vamos a ver cómo se hace esto. Dijimos que esta era la 1 y esta era la 2. Perfecto. Estoy hablando de toda esta columna. Y esta es la 1, la 2, la 3 y la 4. Por lo tanto, la 2, 3 es esta. Bueno, ahora, la forma de graficar que había usado hoy, que era así. Y la forma de graficar que utilizo ahora. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es la que hay que usar? ¿Hay una que está bien y una que está mal? ¿Cómo es esta situación? Bueno, primero, Pascal en su ejecución no grafica nada. Los que necesitamos graficar muchas veces para ejemplificar, para seguir, para ver si estamos resolviendo bien las cosas, somos nosotros. Por lo tanto, la forma en que lo grafiquen, háganlo de la forma que quieran. Ustedes pueden elegir esta opción o esta opción. Da lo mismo. El tema fundamental es que si ustedes definieron que esto va acá de 1 a 2, que la primera dimensión va de 1 a 2, bien, y que la segunda va de 1 a 4, en ningún lugar del programa ustedes inviertan sin querer estas posiciones. Por eso es fundamental la utilización de constantes, y por eso es que en este caso, y a propósito, los nombres de las constantes están muy mal puestos. Bien, si yo hubiera dicho, esto 1 y 2 son, por ejemplo, cuatrimestres, y digo cuatrimestre inicial, cuatrimestre final, cuatrimestre inicial será el 1, cuatrimestre final será el 2. Bien, y estos son años de una carrera que dura 4 años, por ejemplo, diría año inicial, año final. Yo diría, este es cuatrimestre, la primera dimensión es el cuatrimestre, la segunda dimensión es el año de la carrera, y no puedo en ningún momento, en el medio del código, cambiar el orden y decir esto es un cuatrimestre y ahora pasé a la segunda dimensión como cuatrimestre y a la primera como año. Es decir, lo fundamental es que ustedes en el código nunca, jamás cambien estas posiciones. ¿Desde dónde? Desde que definen el arreglo hasta todo el uso que tienen dentro del programa principal. Es fundamental esto no intercambiarlo. ¿Bien? Ahora, la forma en que lo grafican, elijan la que quieran. Eso no tiene nada que ver. Bueno, vamos a seguir un poco con lo que tiene que ver con la gráfica y con el posicionamiento.
Acá vemos un poquito algunos ejemplos de gráfica, también para que no se preocupen mucho por esta cuestión. ¿Qué ocurre? Acá tengo un nombre con 2D, es decir, con dos dimensiones. Tengo una dimensión, dos dimensiones, y es el ejemplo que ya vimos. Bien, por lo tanto, esta es una dimensión, esta es la otra. Unas son filas, otras son columnas. Todo bien, lo gráfico así, puedo hacer ejemplitos, poner números, valores, lo que sea, y probarlo. Todo fantástico. Este es un caso de 3D, donde tengo acá, como ven, una coma, dos comas. Por lo tanto, si tengo dos separadores, tengo tres dimensiones. Una, dos, tres. Y definiré que, por ejemplo, esta es una, esta es dos, y esta es la tercera. Y puedo graficarlo de esta forma, con una matriz con volumen. ¿Sí? Un cubo. De esta forma se puede trabajar, puedo graficar y puedo probar los ejemplos sin mucho problema. En este caso tengo un separador, dos separadores, tres separadores, y por lo tanto tengo 1, 2, 3, 4 dimensiones. ¿Cómo lo grafico? Bueno, gráficamente ya ven que no podemos trabajar. Ahora, el hecho que no podamos trabajar gráficamente no significa que Pascal no lo pueda manejar. Significa que nosotros visualmente se nos va a hacer muy complejo para hacer ejemplos y probar cómo funciona. Pascal sí lo puede manejar y puede manejar muchas dimensiones. Por lo tanto, no asocien el concepto de dimensión a su visualización gráfica, porque en realidad van a poder ver que van a poder trabajar con 4, 5, 6 dimensiones sin problemas, si bien gráficamente no van a saber cómo trabaja. Bien, o no va a poder ejemplificarlo. Esto era importante que lo vieran, porque si no tienden a pensar que hay una limitación con respecto a la gráfica, y la gráfica no tiene nada que ver. Es nuestra necesidad visual de poder ejemplificar y trabajar y ver las posibilidades de cometer o no errores, pero Pascal no utiliza estas gráficas. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo trabajaría una matriz de tres dimensiones. En este caso vemos que tenemos una matriz que tiene, como vemos, dos comas, por lo tanto tiene tres dimensiones. Y a propósito, hemos definido acá dimensiones que van con distintos números para no mezclar un poco y para poder aclarar un poco el ejemplo. En este caso tenemos la primera dimensión es de 1 a 2. Y por lo tanto decimos es la profundidad de esta matriz. Ven que tiene dos celdas. Esta es la posición 1 y esta va a ser la posición 2. La segunda dimensión dijimos que va a ir indicada por números de 10 a 13. Entonces va a ser esta, que es el ancho de la matriz. Esta es la posición 10, por lo tanto esta va a ser la 11, la 12 y la 13. Bien. Por último, el alto de la matriz va a estar indicado por posiciones que van de 30 a 32. Y la de abajo, la de la base, es la 30. Luego viene la 31 y luego viene la 32. ¿Sí? Esta es la forma en la que definimos una matriz y luego la graficamos para poder trabajar y para poder verlo. Ahora, ¿cómo hacemos para indicar esta posición? Bien, esta matriz, como dijimos, tiene tres dimensiones. Y siempre que pretendamos utilizar una matriz, debemos indicar los números que le corresponde para cada una de sus dimensiones. Es decir, si esta tiene en su definición 3, todas las veces que nombremos un elemento, deberemos poner los tres números que corresponden. Vamos a tratar de llegar a este elemento y veremos cómo se hace. Primero, podemos decir la posición 1. Con esto todavía no terminamos de codificar, pero dejemos en claro qué significa. Si yo digo 1 y todavía no indiqué el resto, significa que estoy tomando esta tajada. Esta tajada no alcanza para identificar una celda, por lo tanto no sirve. No es suficiente. Simplemente nos marca una tajada fijando una dimensión. Yo tenía el 1 y el 2. Es la primera posición, por lo tanto el 1 marca todo este sector. Bien. Luego de esto, veamos qué ocurre cuando fijamos la segunda dimensión. Al fijar la segunda dimensión, ahora decimos, es 1, es decir, toda esta tajada, y dentro de ello no es la del 10, ni la del 12, ni la del 13, sino la del 11. Estamos diciendo 11. La columna 11 es esta, por lo tanto nos queda en profundidad la primera, en columna la 11. Pero aún nos falta definir la fila. Bien, cuando definimos la fila, decimos, ahora la fila es la 32. Y por lo tanto nos quedó la
profundidad 1, que es esta, la columna es la 11, teníamos la 10, esta es la 11, columna 11, y por último, la fila es la 32, 30, 31, 32, 32. De esta forma indicamos profundidad 1, columna 11, fila 32, nos da esta celda. Y con esta celda podemos trabajar. ¿Cómo diríamos? Por ejemplo, podríamos decir, ejemplito sub 1, 11, 32 se vuelve un 4. Y bueno, lo que quería es poner un 4 acá. De la misma forma que trabajan los arreglos. O podríamos decir, ejemplito sub 1, 11, 32 se vuelve ejemplito sub 1, 11, 32 más 3. Esto lo que haría es, si tiene un 4, le pone un 7. Porque le suma 3 al valor que tenía. ¿Sí? Es decir, que matrices no cambia en nada el concepto de arreglo, sino que lo único que hace es le agrega dimensiones. Nos permite entonces almacenar valores con más de una dimensión. Con arreglos lo guardábamos con una sola dimensión y ahora permitimos 2, 3, 4 o más dimensiones.